Sí, señor. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar Orlando, Laura y Marta. Marta ya la veo que está aquí. Laura también está. Orlando también. también. Marta también está. Bueno, sí, poquito a poquito vamos entrando. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de nada, como hacemos siempre, pues nos vamos a dirigir a nuestro Padre Celestial para pedirle que nos ayude, nos asesore y sobre todo nos haga entender un poco cada vez con más claridad las verdades que aparecen en esta revelación. Y también le vamos a pedir para que nos ayude cada día a ser mejores personas, porque básicamente lo que pretende el libro de Duranti es que cada vez seamos mejores personas y seamos capaces de entender cuál es la voluntad de nuestro Padre, cada uno a nuestro nivel. Y ya que nuestro Padre nos está escuchando, le vamos a pedir también por nuestros políticos y nuestros dirigentes sociales para que los ilumine y les dé la suficiente visión de futuro para que cada vez nos encaminen más hacia un mundo de luz y de vida, porque está el mundo un poco retorcido. Así, Padre Celestial, te lo pedimos en nombre de todos y en nombre de nuestro Padre Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, pues ya tenemos presente, ya os acordáis siempre que cuando nos dijo Jesús que cuando 2 o 3 personas están reunidas en su nombre, y en nuestro caso, Él también siempre está presente, con lo cual pensemos siempre que está presente entre nosotros. No lo vemos, pero está aquí al lado. Hoy vamos a leer el capítulo, el 146, que es la primera gira de la predicación en Galilea. Y entonces las personas que nos van a leer, nos van a acompañar y a las cuales le vais a hacer preguntas si lo deseáis, y si no, pues responderé yo, o responderá Flor, o Paulita, o Jaime. Van a ser, el primero va a ser Orlando Puerto, que va a leer el 146, lógicamente, desde el 0 hasta el 2, ambos inclusive. Luego Laura Zapatero, que va a leer desde el 3 hasta el 4, los dos ambos inclusive. Y finalmente en Martí Isabel Castro, que va a leer desde el 5 hasta el 7, ambos inclusive. Bien, ya tenemos repartido los papeles, entonces voy a empezar a compartir y Orlando, si estás preparado, pues me permites un momento que comparta. ¿Suficientemente amplio o lo pongo un poquito más grande? Está bien, súbelo un poquito. Bien, bueno, subirlo. Eso sí, yo normalmente es que veo una cosa diferente a la que tú ves, con lo cual muchas veces mejor me quedo un poquito corto. Bien, vamos a empezar con este capítulo que es el documento 146, que se titula La primera gira de predicación en Galilea. Y antes de empezar, lo único que os voy a recordar es un poco dónde para situarnos. Vamos a utilizar este maravilloso mapa que nuestro hermano nos ofreció. Y lo que quiero es resaltaros, si veis el ratón mío que está aquí en medio del mar de Galilea, ¿lo veis el ratón? Vamos a ver toda esta zona, que es donde se va a estar, nuestro Padre Jesús va a estar, digamos, moviéndose por esta zona. Va a estar en Cafarnaún. Cafarnaún está, si lo veis aquí, bueno, ya veis que la traducción aquí es diferente, pone Cafamaún, ¿ves? Y yo le llamo Cafarnaún, pero en el documento Durantia le llama Capernaum, con lo cual, pero vamos, sabemos todo lo que estamos hablando. Lo importante es que en el libro, en el documento, nos va a hacer referencia que Jesús en todo este documento se va a mover por diferentes ciudades: Rimón, Jotapata, Rama, Zabulón, Irón, Giscala, Corazín, Madón, Caná, Naín y Andor. Y si os dais cuenta, miráis aquí a la izquierda está Caná, es Caná, Rama, Jotapata, Giscala. Irón está aquí arriba, que es una zona muy montañosa, que es minera. Corazín está aquí abajo, Cafarnaún, y Nazaret está aquí abajo. Es en esta zona que hay aquí, es donde nos vamos a mover prácticamente en la lectura de todo el documento. Es para que os situéis geográficamente en dónde nos vamos a mover. Muy cerca del mar de Galilea,
Y vamos a empezar. Entonces, dicho esto, Perdóname, Javier, ¿lo puedes ampliar un poco más? sí, vale, pues lo amplío un poquito más, a 150. ¿Qué tal ahora? A ver, ya te digo. Queréis lo pongo más grande, ¿eh? Todavía se puede un poquito más. Es un abusador, ¿eh? Ya no sé yo si se ve demasiado. No, ahí ya se le fue la mano. ¿Ves? Es que ya esto tiene un límite. Venga, yo creo que ese Ahí. es el óptimo. Déjalo ahí, Ahí déjalo lo ahí. dejamos. Vale. Vale, pues entonces ya dicho, para que os situéis geográficamente en qué zona estamos, lógicamente esto es la tierra prometida, la tierra sagrada de los judíos, en el norte, ¿de acuerdo? Y tenéis también que nuestro hermano también nos puso, la distancia está en, fijaros que esta línea de la izquierda pone 10 kilómetros, es la distancia. Entonces, fijaros que la distancia que hay prácticamente entre ciudad y ciudad suele ser del orden de 10 kilómetros o incluso menos distancia. Son recorridos que se hacían a pie, con cierta facilidad, lógicamente. 10 kilómetros en 2 horas andando, 2-3 horas se llega de un sitio a otro. Bien, y vamos a empezar entonces con el punto primero. Entonces, si eres tan amable, Orlando, te cedo la palabra. Gracias. Ok, la primera gira de predicación en Galilea. La primera gira de predicación pública en Galilea comenzó el domingo 18 de enero del año 28 después de Jesucristo y prosiguió aproximadamente por 2 meses, finalizando con el retorno a Cafarnaún el 17 de marzo. En esta gira, Jesús y los 12 apóstoles, con la asistencia de los exapóstoles de Juan, predicaron el Evangelio y bautizaron a los creyentes en Rimón, Jotapata, Ramá, Zabulón, Irón, Íscala, Corazín, Madón, Caná, Naín y Endor. En estas ciudades se detuvieron para enseñar, mientras que en muchas otras de las ciudades más pequeñas proclamaron el Evangelio del reino mientras pasaban por estas. Fue esta la primera vez cuando Jesús permitió a sus asociados predicar sin restricciones. Durante el curso de esta gira, les llamó la atención en 3 ocasiones solamente. Les advirtió que se mantuvieran lejos de Nazaret y que fueran discretos al pasar por Cafarnaún y Tiberías. Fue fuente de gran satisfacción para los apóstoles tener por fin la libertad de predicar y enseñar sin restricciones, y se volcaron con gran entusiasmo y gozo a la tarea de predicar el Evangelio, ministrando a los enfermos y bautizando a los creyentes. La predicación en Rimón. La pequeña ciudad de Rimón estuvo una vez dedicada a la adoración de un dios babilónico del aire, Ramán. Los rimonitas aún conservaban muchas creencias basadas en las antiguas enseñanzas babilónicas y las posteriores zoroastras. Por consiguiente, Jesús y los 24 dedicaron mucho de su tiempo a la tarea de aclarar la diferencia entre estas viejas creencias y el nuevo evangelio del reino. Aquí predicó Pedro uno de los grandes sermones del principio de su carrera sobre Aarón y el becerro de oro. Aunque muchos de los ciudadanos de Rimón se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, en años posteriores crearon muchos problemas para sus hermanos. Es muy difícil convertir en el corto espacio de una sola generación a los que adoran la naturaleza en miembros plenos de una hermandad que adoran un ideal espiritual. Ok, yo voy a hacer unos comentarios donde están los subrayados, ¿cierto? Es lo que organizamos con Javier. Es bien complicado cuando las personas creen de una manera y luego viene un cambio de creencia, una visión de una creencia nueva. Es muy difícil. En esa época era más difícil todavía porque las creencias eran parte de la tradición familiar y eran parte de la tradición de la sociedad en la que se movían. Hoy en día hay mucha tecnología, hay muchas otras cosas que hacen que nosotros no sea tan duro cambiar, ¿cierto? Yo ahí voy a la parte de reaprender, ¿cierto? Y de desaprender. No es difícil porque pues tenemos un conocimiento amplísimo de la religión en la que hemos estado o de las que en las que hemos estado y pues nos fue muy fácil, comparado con ellos, poder enrutarnos en una nueva manera de creer, en una nueva revelación. Ellos no tenían eso. Entonces, eran muy estrictos, era muy rígida la manera en cómo ellos tenían que creer,
y por eso cambiarles su manera de creer resultaba bien difícil, tanto que pues llegó a tomar una generación o más. Puedes... ok. Muchas de las mejores ideas babilónicas y persas sobre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el tiempo y la eternidad fueron incorporadas más tarde en las doctrinas del así llamado cristianismo. Y este hecho hizo que las enseñanzas cristianas resultaran más fácilmente aceptables entre los pueblos del cercano oriente. Del mismo modo, la incorporación de muchas de las teorías de Platón sobre el espíritu ideal o modelos invisibles de todas las cosas visibles y materiales, adaptadas más tarde por Filón a la teología hebrea, hizo que las enseñanzas cristianas de Pablo fueran aceptadas más fácilmente entre los griegos occidentales. Fue aquí en Rimón donde Todán oyó hablar por primera vez del Evangelio del Reino. Más tarde llevaría este mensaje hasta la Mesopotamia y mucho más allá. Él se contó entre los primeros predicadores que llevaron la buena nueva a los que moraban más allá del Éufrates. En Jotapata, aunque la gente común de Jotapata escuchó a Jesús y sus apóstoles con alegría y muchos aceptaron el Evangelio del Reino, lo que distingue esta misión en Jotapata es el discurso que pronunció Jesús a los 24 durante la segunda noche de su estadía en esta pequeña ciudad. Natanael tenía cierta confusión mental sobre las palabras del maestro relativas a la oración, la acción de gracias y la adoración. Y en respuesta a su pregunta, Jesús habló largamente, ampliando y explicando sus enseñanzas. Resumida en idioma moderno, esta disertación puede ser presentada haciendo hincapié sobre los siguientes puntos. La iniquidad, albergada consciente y persistentemente en el corazón del hombre, va destruyendo poco a poco la conexión establecida por la oración en el alma humana, con los circuitos espirituales de comunicación entre el hombre y su Hacedor. Naturalmente, Dios oye la súplica de su Hijo, pero cuando el corazón humano alberga deliberada y constantemente los conceptos de iniquidad, se produce gradualmente una pérdida de comunión personal entre el Hijo terrenal y su Padre celestial. Una persona que tiene en su corazón tendencia o predisposición, digámoslo así, a la iniquidad. La iniquidad, la gente dice que maldad, no, hay muchísimas formas de iniquidad, ¿cierto? Es muy difícil que pueda centrar su pensamiento en poder hablar con el Padre Celestial, ¿cierto? En poder tomar la decisión de, oiga, arrodíllese y hable con Jesucristo. Recordemos que la oración es un diálogo entre dos personas, Jesucristo, nuestro Padre del universo, y nosotros, cada uno de nosotros. Y no hay nadie que se mete ahí, ¿cierto? Pero cuando existe predisposición mental para poder, para albergar cierto tipo de pensamientos o cierto tipo de actividad que es totalmente contraria a lo que nosotros creemos que debe ser el conservarse lejos de la iniquidad, simplemente no existe comunicación, ¿cierto? Y esa comunicación en un comienzo cortada se hace cada vez más difícil de establecer. No es muy fácil recuperarla. Se puede hacer, no es imposible, pero no es fácil. La oración en desacuerdo con las leyes de Dios conocidas y establecidas es abominable para las deidades del paraíso. Si un hombre no escucha a los dioses cuando hablan a su creación en las leyes del espíritu, de la mente y de la materia, tal acto de desprecio deliberado y consciente de la criatura hace que las personalidades del espíritu ya no presten oído a las súplicas personales de tales mortales desobedientes y sin ley. Si yo soy desobediente, yo no puedo pedir, ¿cierto? Sin obedecer ciertas normas. La oración tiene unas normas, ¿cierto? La vida mía tiene unas normas y yo tengo que estar dentro de las normas, los principios morales, ¿cierto? Para poder comunicarme y poder mantener esa relación, para poder orar a su vez. He oído muchas veces a las personas algunas personas decir, es que mientras yo no pase al campo inmoral, yo no tengo ningún problema. Yo le digo, mire, lo que yo entiendo es la moralidad es una cosa, la inmoralidad es lo opuesto,
Pero cuando se paran en la línea que yo llamo la línea amoral, en lo que la cosa ni es moral ni es inmoral, ya estamos con los pies puestos en la inmoralidad. Siempre debemos mantenernos lo más cerca posible a la moralidad, lo más cerca posible a la rectitud. No es fácil. Vivimos en un mundo supremamente complejo, ¿cierto? Somos parte de él y esas complejidades no nos son ajenas, ni nosotros le somos ajenos a las complejidades. Por lo tanto, es bien difícil, pero siempre hay que tratar de hacerlo. Jesús citó a sus apóstoles las palabras del profeta Zacarías, pero se negaron a escuchar, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Sí, endurecieron su corazón como una piedra, para no oír mi ley y las palabras que enviaba por mi espíritu por medio de los profetas. Por los resultados de sus malos pensamientos vinieron como gran enojo sobre sus cabezas culpables. Y aconteció que clamaron por misericordia, pero nadie les escuchó. Y luego Jesús citó el refrán del hombre sabio que dijo: el que aparta su oído para no oír la ley divina, aún su oración será abominable. Al abrir los mortales el terminal humano del canal de comunicación entre Dios y el hombre, la corriente constante del ministerio divino a las criaturas de los mundos se hace inmediatamente disponible. Cuando el hombre escucha las palabras del Espíritu de Dios dentro del corazón humano, existe inherente a esta experiencia el hecho de que Dios escucha simultáneamente la súplica del hombre, aún el perdón de los pecados también opera en esta misma forma infalible. El Padre en el cielo te ha perdonado aún antes de que hayas pensado en pedírselo. Pero dicho perdón no es asequible en tu experiencia religiosa personal hasta tanto no perdones tú a tus semejantes. El perdón de Dios, como hecho, no depende de que perdones a tus semejantes, pero en experiencia depende en forma precisa de este factor. Y este hecho de la sincronía del perdón divino y humano fue así reconocido y vinculado en la oración que Jesús enseñó a los apóstoles. Yo no puedo pedir perdón, yo no le puedo pedir perdón a mi Padre Celestial si yo no soy capaz de perdonar. Sí, se supone que el perdón para mí está ahí, esperando por mí, pero si yo no hago la experiencia de perdonar, si yo no tengo el concepto vivo, la práctica del perdón, ¿cierto? Y esta no es una práctica física, es una práctica puramente espiritual. No puedo esperar que a mí, al final, ese perdón que está destinado para mí, si yo cumplo el requisito de perdonar, me sea dado. Por lo tanto, no hay un encuentro entre el perdón que yo pido y que se tiene para mí, por la razón que sea, y el perdón que yo debo dar a las personas en la práctica. El perdón es un ejercicio espiritual. Es supremamente difícil a veces perdonar. Hay muchas otras cosas, muchos otros sentimientos que hacen que nosotros no seamos capaces de perdonar, o que por lo menos pareciera que no somos capaces de perdonar. Pero tenemos que hacerlo. Este es el único factor que hay para poder recibir el perdón. Existe una ley básica de justicia en el universo que la misericordia encuentra impotente de eludir. No es posible que las generosas glorias del paraíso sean recibidas por una criatura totalmente egoísta de los reinos del tiempo y del espacio. Ni siquiera el amor infinito de Dios podrá imponer la salvación de la vida eterna a una criatura mortal que no elija sobrevivir. La misericordia otorga dones con gran liberalidad, pero después de todo existen mandatos de la justicia que no pueden ser efectivamente abrogados ni siquiera por la fuerza combinada del amor y la misericordia. Nuevamente citó Jesús las escrituras hebreas: os llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino desechasteis mi consejo y mi reprensión rechazasteis. Y por esta actitud rebelde es inevitable que cuando me llaméis no recibáis respuesta. Habéis rechazado el camino de la vida, y aunque me busquéis con diligencia, en vuestro sufrimiento no me hallaréis. Si yo soy egoísta, si yo decido no sobrevivir, si yo no hago lo que necesito hacer para poder sobrevivir,
¿cierto? Para acercarme a la sobrevivencia espiritual, a la sobrevivencia eterna, simplemente no se me va a escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como cuando vas a entrar a cine, si no tienes la boleta no entras. Conoces el afiche, miras el póster, sabes quiénes están, sabes de qué se trata, pero eso es todo, ¿sí? Pero entrar no vas a entrar, si no pagas la entrada no es posible. Y la manera de pagar nuestra entrada, pienso yo, es simplemente escuchando, es simplemente haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y permitiendo que podamos pedir para que nos sea contestado. Aquellos que reciban misericordia deberán mostrar misericordia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se os juzgará con el mismo espíritu con el cual vosotros juzguéis al prójimo. La misericordia no abroga por completo la justicia universal. Finalmente será verdad. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará algún día por ayuda y nadie le escuchará. La sinceridad de cualquier oración asegura que será escuchada. La sabiduría espiritual y la coherencia con el universo de una súplica determina el momento, la manera y el grado de la respuesta. Un padre sabio no responde literalmente a las súplicas tontas de sus hijos ignorantes e inexpertos, aunque estos hijos pueden derivar gran placer y una real satisfacción del alma al hacer súplicas tan absurdas, ¿verdad? Una de las cosas que yo entiendo ahí es que nosotros no tenemos que pedir cosas extrañas, ¿sí? Cosas imposibles, cosas que no nos convienen. Muchas veces pedimos cosas que no nos convienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos escuchando no nuestra necesidad espiritual, no estamos teniendo en cuenta la conexión con la eternidad, con el eterno. Estamos solamente escuchando la necesidad básica, inmediata, el capricho. Yo quiero esto y aquello. Yo he escuchado a algunas personas que oran y piden cosas como cosas materiales, como si les cayera del cielo, como si una vez terminaran alguien le dijera, viene una voz y le dice, oiga, lo que pidió ya está ya en aquel sitio. No. Cuando se trata de eso, yo entiendo y yo así lo hago. Yo lo que necesito pedir es inteligencia, sabiduría, discernimiento y pedirle al Señor, a nuestro Padre Celestial o a Jesucristo o a quien le pida que me facilite el camino, no que me dé las cosas, pero sí que me facilite la manera de hacerlo. Y soy un poquito como atrevido cuando le digo que toque el corazón de con quienes tengo que tratar para que los ablande un poquito. Es medio sacar ventaja del tema, pero sanamente, ¿verdad? Cuando estés totalmente dedicado a hacer la voluntad del Padre en el cielo, recibirás respuesta a todas tus súplicas, porque orarás en total y pleno acuerdo con la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se manifiesta para siempre en todo su vasto universo. Lo que desea el Hijo verdadero y lo que es voluntad del Padre infinito se hace realidad. Tal oración no puede permanecer sin respuesta, y no hay otro tipo de súplica que pueda ser contestada plenamente. Eso solo pasa cuando yo estoy dedicado, cuando mi propósito es la eternidad, cuando mi propósito es hacer la voluntad del Padre. La súplica de los rectos es el acto de fe del Hijo de Dios, que abre la compuerta de la bodega paterna llena de bondad, verdad y misericordia. Y estos buenos dones aguardan desde hace mucho el acercamiento y apropiación personal del Hijo. Están ahí, simplemente hay que tomarlos, pero hay que ser rectos, ¿cierto? Hay que estar sintonizados. La oración no cambia la actitud divina hacia el hombre, pero sí cambia la actitud del hombre hacia el Padre inmutable. El motivo de la oración le presta acceso al oído divino y no el estado social, económico o religioso exterior del ser que ora. Sí, nosotros tenemos que tener una actitud especial hacia nuestro Padre, ¿cierto? Nosotros no vamos a cambiar la situación. Él es el que la cambia para nosotros. La oración no se puede emplear para evitar las postergaciones del tiempo, ni para trascender los obstáculos del espacio. La oración no es una técnica,
para el engrandecimiento del yo, ni para aprovecharse deslealmente de los semejantes. Un alma totalmente egoísta es incapaz de orar en el verdadero sentido de la palabra. Dijo Jesús, que tu supremo regocijo sea por el carácter de Dios, y Él con toda seguridad te otorgará los sinceros deseos de tu corazón. Dedica tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. En efecto, el Señor escucha el lamento de los menesterosos y contemplará la súplica de los desamparados. Sí, no, nosotros no podemos hacer nada más que lo que se nos está permitido hacer y pedir cuando oramos, ¿cierto? Yo he venido del Padre, sí, por lo tanto, si por lo tanto dudas sobre que puedes pedirle al Padre, suplica en mi nombre y yo presentaré tu solicitud de acuerdo con tus necesidades y deseos reales y de acuerdo con la voluntad de mi Padre. Cuídate del grave peligro de tornarse egocéntrico en tus oraciones. Evita el mucho suplicar para ti mismo. Ora en cambio por el progreso espiritual de tus hermanos. Evita la oración materialista, que es lo que estábamos diciendo. Ora en el Espíritu y por la abundancia de los dones del Espíritu. No se puede pedir para engrandecerse. Es al contrario, tenemos que pedir para ser más humildes, para poder someternos, no someternos, sino ponernos bajo el influjo de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando oréis por los enfermos y los afligidos, no esperéis que vuestra súplica reemplace los cuidados amantes e inteligentes que estos seres afligidos necesitan. La oración no reemplaza al médico, no reemplaza nada de eso, no reemplaza la cirugía. Orad por el bienestar de familiares, amigos y compañeros, pero especialmente orad por los que os maldicen y haced súplicas amantes para los que os persiguen. Pero no te diré cuándo debes orar. Solo el Espíritu que habita dentro de ti te puede instar a que pronuncies las súplicas que mejor expresen tu relación íntima con el Padre de los Espíritus. Muchos recurren a la oración solo cuando están atribulados. Wow, esto sí es, pero de todos los días. Es una práctica engañosa e irreflexiva. Si haces bien en orar cuando algo te aflige, pero también debes, como un hijo, hablar con el Padre cuando tu alma está serena. Que todas tus súplicas sinceras sean siempre en secreto. No permitas que los hombres escuchen tus oraciones personales. Las oraciones en expresión de la gratitud son apropiadas para los grupos de adoradores, pero la oración del alma es un asunto personal. No hay sino una sola forma de oración, que es apropiada para todos los hijos de Dios, y esa es, a pesar de todo, se hará la voluntad tuya. Yo siempre he estado, siempre observo, yo fui víctima de eso, y digo víctima porque pues también caí, como todos. La gente se acuerda de Dios cuando tiene problemas. La gente se acuerda de Dios cuando está sin trabajo, cuando le dicen, y pasa el tiempo, se quedó sin trabajo y la cosa no funciona y empiezan a ver y deciden ser, yo lo puedo hacer yo, ¿sí? Pero cuando ya la situación se pone difícil, no solo en eso, sino en cualquier otro tema, entonces se acuerdan de Dios con fe, con fervor, le ponen fuego al corazón y empiezan a pedirle a Dios en ese momento. Y resulta que sí, eso está bien, pero eso no debe ser cada vez que haya un problema o cada vez que la tribulación nos aflija. Eso tiene que ser todos los días y tiene que ser una oración tranquila, pausada, para que pueda haber una conexión con Él. La oración, como lo dice ahí, es una conversación privada entre dos personas, nuestro Padre del universo o Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros. No se puede salir de ahí, ¿cierto? Si la oración se vuelve pública, eso ya es otra historia, eso es otra oración, eso es otra cosa, ¿cierto? Todos los que creen en este evangelio deben orar sinceramente por la expansión del reino del cielo. Menudo trabajo nos están dando. Hay que hacerlo. De todas las oraciones contenidas en las escrituras hebreas, él comentó favorablemente sobre la siguiente súplica del salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame de los pecados secretos y protégeme de las transgresiones presuntuosas. Jesús habló largo y tendido sobre la vinculación del rezo con un lenguaje ligero y ofensivo, citando, oh Señor,
Pon guarda ante mi boca y guarda la puerta de mis labios. La lengua humana, dijo Jesús, es algo que muy pocos hombres pueden domar, pero el espíritu interior puede transformar este órgano poco dócil en una dulce voz de tolerancia y un ministro inspirador de misericordia. Todos sabemos qué pasa con la lengua, pero yo pienso que a la gente no la matan las acciones, la mata en todo sentido lo que sale de la boca, lo que la lengua produce. La lengua es la mejor instrumento que tenemos de comunicación, pero es el más peligroso. Es absolutamente mortal cuando se usa indebidamente. Jesús enseñó que la oración por la guía divina a través del camino de la vida en este mundo le seguía en importancia a la súplica por el conocimiento de la voluntad del Padre. En realidad, esto significa orar por la sabiduría divina. Jesús nunca enseñó que pudieran obtenerse conocimientos y artes específicas humanas mediante la oración, pero sí enseñó que la oración contribuye a ampliar la capacidad del ser para recibir la presencia del Espíritu Divino. Cuando Jesús enseñó a sus asociados a que oraran en el Espíritu y en la verdad, explicó que esto significaba orar con sinceridad y de acuerdo con el esclarecimiento de cada cual, orar de todo corazón y con inteligencia, con honestidad y con constancia. Siempre tenemos que orar y hay que orar por las cosas lógicas, hay que orar por sabiduría y hay que hacerlo con constancia. Jesús advirtió a sus seguidores que las oraciones no se volverían más eficaces mediante repeticiones elegantes, una fraseología elocuente, el ayuno, la penitencia o los sacrificios. Exhortó a sus creyentes a que emplearan la oración como medio para llegar a la verdadera adoración mediante la acción de gracias. Jesús lamentaba el hecho de que se encontrara tan poco del espíritu de gratitud en las oraciones y culto de sus seguidores. Citó en esta ocasión de las Escrituras diciendo: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas al nombre del Altísimo, anunciar por la mañana su compasión amante y su fidelidad cada noche, porque Dios me ha dado la dicha con su obra. Daré pues gracias por todas las cosas según la voluntad de Dios. Esto está claro, las repeticiones no funcionan sino una vez, la primera, luego nunca más. Luego dijo Jesús: no estés constantemente con ansiedad excesiva en cuanto a tus necesidades diarias. No os atribules por los problemas de tu existencia terrestre. En todas estas cosas, orando y suplicando con un espíritu sincero de gratitud, despliega tus necesidades ante los ojos de tu Padre que está en el cielo. Citó luego de las Escrituras: alabaré yo el nombre de Dios con cántico y le engrandeceré en gratitud, y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro con cuernos y pezuñas. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de todo el universo, Él sabe lo que necesitamos y lo sabe antes de que nosotros lo necesitemos. Simplemente dejemos que Él lo sepa y hablemosle al respecto. Jesús enseñó a sus seguidores a que después de elevar sus oraciones al Padre, permanecieran en acallada receptividad por un tiempo, ofreciendo así al Espíritu residente una mejor oportunidad para hablar al alma dispuesta a escuchar. Y la respuesta a las oraciones está adentro de nosotros. Ahí está la personalidad que nos la va a dar. El Espíritu del Padre se comunica mejor con el hombre cuando la mente humana está en actitud de verdadera adoración. Adoramos a Dios con ayuda del Espíritu residente del Padre y por el esclarecimiento de la mente humana mediante el ministerio de la verdad. La adoración, enseñó Jesús, lo hace a uno cada vez más semejante al ser que está adorando. Sí, es una manera de adorar, es acercarse. La adoración es una experiencia transformadora por medio de la cual lo finito se va gradualmente acercando hasta finalmente alcanzar la presencia de lo infinito. Esa es una tarea muy, muy interesante y es un ejercicio, una práctica que tenemos que hacer en la medida que oramos en adoración. Y muchas otras verdades dijo Jesús a sus apóstoles sobre la comunión del hombre con Dios, pero no muchos de ellos fueron capaces de abarcar plenamente sus enseñanzas. Gracias, Orlando. Ha quedado fenomenal y sobre todo me ha encantado tus explicaciones. Bien claritas y bien concretas. Te lo agradezco, de verdad. Bueno, te lo agradecemos todos.
Bien, y ahora mismo, Bueno, si tenéis alguna lo pregunta que que pasa, queráis lo que pasa es hacerle... Orlando, di. Si alguien tiene una pregunta, en la medida de mi humilde conocimiento, yo puedo responder hasta donde sea capaz. De lo demás, si me trabo, Jaime, Paula, Javier y Flor me van a tener que ayudar. Si alguien quiere preguntar. Oswaldo está levantando la mano, creo. Por Dice, favor. es sencillo, muy bonito el documento efectivamente y muy instructivo frente a la vida de Jesús y lo que nosotros tenemos que hacer frente a nuestro Padre. Pero ¿cómo explicas tú entonces de una manera sencilla aquello de que pedid y se os dará, Orlando? Gracias. Bueno, para mí es bien fácil. Básicamente podemos hablarlo en el término material o en el personal o en el término espiritual. En el término espiritual o en condición espiritual, en la condición espiritual de la solicitud a nuestro Padre, yo le pido en la medida en que necesito alimento espiritual, ¿cierto? Y estoy seguro que si lo hago de corazón, si lo hago con absoluta fe, Él siempre me va a mostrar el camino de ese conocimiento espiritual que yo estoy necesitando. En el plano material, pues Él ya conoce nuestras necesidades, ¿cierto? Yo simplemente lo que hago es, digámosle que reforzar el conocimiento que Él tiene con mi pedido, ¿cierto? Y estoy seguro que no va a bajar una mano específica con una canasta con comida o con dinero, pero sí, yo lo que le pido es las condiciones para poder encontrar la solución, las posibles soluciones. Jamás yo pido nada material, yo pido que me abra la vía, que me muestre el camino, y es lo que siempre pasa. A veces tenemos apretones y pues nos pasa a veces en esta época de dificultad, hemos tenido algunas dificultades serias y pues mi esposa se preocupa, yo entiendo, ella se preocupa y yo siempre le digo, tranquila mamita, no se preocupe, ¿sí? Porque yo sé en el fondo que el Señor, que nuestro Padre Celestial nos va a mostrar la manera, nos va a facilitar la situación. Pero se necesita tener fe para poderlo hacer y se necesita ayudarle, ¿verdad? Nadie que esté pidiendo trabajo se lo van a dar en la casa mientras está durmiendo. Tiene que irlo a buscar, tiene que salir a procurárselo. Y seguramente que el Señor le va a ayudar, ¿cierto? Ablandando el corazón a donde va, de la gente con la que tiene que hablar, mostrándole el camino. Hay infinidad de maneras. Tenemos que aprender también a saber leer esos mensajes que Él nos da. Gracias, Orlando. Gracias. Gracias, Orlando. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues si no tenemos ninguna mano levantada más, vamos a pasar a Laura, que nos va a leer los siguientes capítulos. ¿No? Oh, Lausu quiere preguntar. Perdón, Lausu. Dile. Está bien. Yo quería hacer un comentario acerca de la pregunta que hizo Osvaldo. Y yo creo que cuando pensamos en esa parte que dijo Osvaldo, que pidan que yo les daré, ¿verdad? Pero pues él es el sabio, Él es nuestro Padre, y así como nos conoce, también conoce nuestras necesidades. Y nosotros como seres humanos pedimos lo que queremos. Y a veces no es lo que necesitamos, es lo que queremos. Es mi apreciación en esa parte. Es decir, no todo lo que yo pida se me va a dar, porque muchas de las cosas que yo pido no son tal vez las que Dios tiene para nosotros, o son las que nos convienen. Gracias. Gracias, Lausu. Bueno, por si damos tiempo, por si alguien nos pregunta más, os voy a contar una anécdota que a mí me ha pasado personalmente, y es que saliendo de casa, sale una vecina mayor
cierra su puerta con llave, le echa varias vueltas a la llave y se santigua y la veo que empieza a orar. Y entonces yo me acerco y digo, hombre, me llama la atención que una persona, pues al salir a la calle, pues se santigua y tal. Y dice, sí, es que le estoy pidiendo a Dios que proteja la casa para que no me entren ladrones. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Que piensas que está Jesús aquí de portero o de policía para proteger tu casa? Muchas veces llegamos a situaciones tan sumamente infantiles, el concepto tan infantil que tenemos de Dios, que llegamos a ese tipo de situaciones. Nada más, es solamente un chascarrillo, como decíamos aquí. Bien, pues Laura, comparto y continúas tú. Sí, por favor. Cuando quieras. Ok. La parada en Ramá. En Ramá Jesús tuvo esa memorable conversación con el anciano filósofo griego que enseñaba que la ciencia y la filosofía bastaban para satisfacer las necesidades de la experiencia humana. Jesús escuchó con paciencia y simpatía a este maestro griego, aceptando la verdad de las muchas cosas que decía, pero indicando, una vez que había terminado, que no había logrado explicar en su conversación sobre la existencia humana. Él, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Y dónde? Y agregó, ahí donde terminas tú, nosotros comenzamos. La religión es una revelación al alma humana que se refiere a las realidades espirituales que la mente por sí sola jamás podría descubrir ni destrañar completamente. El esfuerzo intelectual puede revelar los hechos de la vida, pero el Evangelio del Reino da a conocer las verdades del ser. Tú has hablado de las sombras materiales de la verdad. ¿Quieres ahora escuchar mientras yo expongo las realidades eternas y espirituales que arrojan estas sombras transitorias temporales de los hechos materiales y de la existencia moral? Durante más de 1 hora, Jesús enseñó a este griego las verdades salvadoras del Evangelio del Reino. El anciano filósofo era sensible a la forma de encarar las cosas del maestro y su corazón era sinceramente honesto. Así pues, creyó rápidamente en este Evangelio de salvación. Los apóstoles estaban un tanto desconcertados al ver que Jesús parecía concordar abiertamente con muchas de las propuestas del griego, pero Jesús más tarde les dijo en privado, hijos míos, no os sorprendáis de que mi tolerancia por la filosofía del griego, la auténtica y genuina certidumbre interior, nada teme del análisis exterior, ni resiente la verdad de la crítica honesta. No olvidéis que la intolerancia es la máscara que oculta secretas incertidumbres sobre la verdad de las creencias de uno. Ningún hombre nunca se molesta por la actitud de su prójimo si tiene absoluta confianza en la verdad de lo que cree de todo corazón. El coraje es confianza en la total honestidad de lo que profesamos. Creer. Los hombres sinceros no temen al examen crítico de sus convicciones firmes e ideales nobles. La segunda noche en Ramá, Tomás hizo a Jesús esta pregunta. Maestro, ¿cómo puede un nuevo creyente de tus enseñanzas realmente saber, estar realmente seguro sobre la verdad de este Evangelio del Reino? Le dijo Jesús a Tomás, tu seguridad de haber entrado en la familia del reino del Padre y de sobrevivir eternamente con los hijos del reino es plenamente un asunto de experiencia personal. La fe en la palabra de la verdad, la seguridad espiritual equivale a tu experiencia religiosa personal en las realidades eternas de la verdad divina. Y es de otra manera igual a tu comprensión inteligente de las realidades de la verdad, más tu fe espiritual y menos tus dudas honestas. El Hijo está por naturaleza dotado de la vida del Padre. Puesto que estáis dotados del Espíritu viviente del Padre, sois hijos de Dios. Sobrevivís a vuestra vida en el mundo material de la carne porque estáis identificados con el Espíritu viviente del Padre, el don de la vida eterna. Muchos, en verdad, ya tenían esta vida antes de que yo viniera del Padre, y muchos más recibieron este Espíritu porque creyeron en mis palabras. Pero yo os declaro que, cuando vuelva al Padre, Él enviará su Espíritu y al corazón de todos los hombres.
Aunque no podéis observar la obra del Espíritu Divino en vuestra mente, existe un método práctico que os permite determinar hasta qué punto habéis puesto el control de los poderes de vuestra alma al servicio de las enseñanzas y dirección de este Espíritu residente del Padre Celestial. Y ese es la magnitud de vuestro amor al prójimo. Este Espíritu del Padre comparte el amor del Padre y a medida que va dominando al hombre, lo conduce infaliblemente en la dirección de la adoración divina y del amor y respeto por los semejantes. Al principio creéis que sois hijos de Dios porque mis enseñanzas os permiten apercibiros de la presencia guiadora de vuestro Padre en vuestro corazón. Pero pronto se derramará sobre toda la carne el Espíritu de la verdad, y vivirá entre los hombres y les enseñará, así como yo ahora vivo entre vosotros, y os hablo las palabras de la verdad. Y este Espíritu de la verdad, que habla por los dotes espirituales de vuestra alma, os ayudará a conocer que sois los hijos de Dios. Prestará testimonio infalible mediante la presencia residente del Padre, vuestro espíritu, que para entonces residirá en todos los hombres, así como ahora residen algunos, diciéndoos que sois en realidad hijos de Dios. Todo hijo terrenal que siga la dirección de este espíritu finalmente conocerá la voluntad de Dios, y el que se someta a la voluntad de mi Padre vivirá para siempre. No se os ha aclarado el camino que conduce de la vida terrestre al estado eterno, pero hay un camino, siempre lo ha habido, y yo he venido para hacer nuevo y vivo ese camino. El que entre en el reino ya tiene vida eterna, jamás perecerá. Pero mucho de esto comprenderéis mejor cuando haya regresado mi Padre y podáis visualizar vuestras experiencias corrientes retrospectivamente. Y todos los que escucharon estas palabras benditas se llenaron de regocijo. Las enseñanzas judías sobre la supervivencia de los rectos eran confusas e inciertas, y resultaba para los seguidores de Jesús refrescante e inspirador escuchar estas palabras tan definidas y positivas que aseguraban la supervivencia eterna de todos los creyentes sinceros. Los apóstoles continuaron predicando y bautizando a los creyentes, manteniendo al mismo tiempo la práctica de ir de casa en casa, consolando a los deprimidos y ministrando a los dolientes y afligidos. La organización apostólica se había ampliado en el sentido de que cada uno de los apóstoles de Jesús contaba ahora con uno de los asociados de Juan. Abner estaba asociado con Andrés y este sistema se mantuvo hasta que fueron a Jerusalén para la siguiente Pascua. La instrucción especial dada por Jesús durante la estancia en Zabulón se refirió especialmente a conversaciones ulteriores sobre las obligaciones mutuas del reino y comprendió explicaciones aclaratorias de las diferencias entre la experiencia religiosa personal y la amistad en las obligaciones religiosas sociales. Fue esta una de las pocas veces en que el maestro discurrió sobre los aspectos sociales de la religión. A lo largo de toda su vida en la tierra, Jesús impartió a sus seguidores muy pocas instrucciones sobre la socialización de la religión. En Zabulón, el pueblo era de raza mezclada, ni judía ni gentil, y pocos entre ellos de veras creyeron en Jesús, a pesar de que habían oído sobre la curación de los enfermos en Capernaum. El Evangelio en Irón. En Irón, al igual que en muchas otras de las ciudades aún más pequeñas de Galilea y Judea, había una sinagoga, y durante los primeros tiempos del ministerio de Jesús era su costumbre hablar en estas sinagogas los sábados. A veces hablaba durante el oficio matutino, mientras que Pedro u otro de los apóstoles predicaba por la tarde. Jesús y los apóstoles también predicaban y enseñaban frecuentemente en las asambleas vespertinas de la sinagoga durante los días de semana. Aunque el antagonismo de los líderes religiosos de Jerusalén contra Jesús habían crecido, no ejercían estos control directo sobre las sinagogas fuera de Jerusalén. Solo mucho más tarde, en el ministerio público de Jesús, consiguieron ellos crear tan extenso sentimiento en contra de él que prácticamente todas las sinagogas cerraron sus puertas a sus enseñanzas. Pero en este momento, todas las sinagogas de Galilea y Judea estaban abiertas a él.
Irón era un centro minero importante para ese entonces y puesto que Jesús no había compartido jamás la vida de un minero, pasó la mayor parte de su estadía en Irón en las minas. Mientras los apóstoles visitaban los hogares y predicaban en los lugares públicos, Jesús trabajó en las minas con estos obreros subterráneos. La fama de Jesús como curador se había divulgado hasta esta remota aldea y muchos enfermos y afligidos buscaron la ayuda de sus manos y muchos se beneficiaron por su ministerio curador. Pero el maestro no hizo ahí los llamados milagros en ninguno de estos casos, excepto el del leproso. Al finalizar la tarde del tercer día en Irón, camino de regreso de las minas, pasó Jesús por casualidad por una angosta calle lateral en dirección a su hospedaje. Se acercaba a la escuálida choza de cierto leproso, cuando éste, conociendo la fama sanadora de Jesús, se atrevió a acercársele cuando pasaba por su puerta diciendo mientras se arrodillaba ante él: Señor, si tan solo quisieras, podrías hacerme limpio. Escuché el mensaje de tus instrucciones y querría entrar al reino si pudieras hacerme limpio. Así habló el leproso, porque entre los judíos, los leprosos no podían concurrir a la sinagoga ni participar de otra manera en la adoración pública. Este hombre creía realmente que no se le aceptaría en el reino venidero a menos que se curara la lepra. Y cuando Jesús vio su aflicción y oyó sus palabras de fe perseverante, se conmovió su corazón humano y la mente divina se llenó de compasión. Mientras Jesús lo contemplaba, el hombre cayó de bruces y adoró. Entonces tendió al maestro la mano y tocándolo dijo: Lo quiero, quedas limpio. Y el enfermo sanó de inmediato, la lepra no más le afligía. Jesús lo ayudó a incorporarse, luego le advirtió: No hables con nadie de esta curación, más bien vete y ocúpate tranquilamente de atender tus asuntos. Preséntate ante el sacerdote y ofrece los sacrificios mandados por Moisés en testimonio de tu limpieza. Pero este hombre no cumplió con las instrucciones de Jesús. Corrió, en cambio, por las calles de la aldea proclamando que Jesús le había curado la lepra. Y puesto que todos lo conocían, pudieron ver claramente que estaba limpio de su enfermedad. No fue a donde los sacerdotes como Jesús le había exhortado. Tanto se corrió la voz de esta nueva curación por el relato de este hombre, que el maestro estuvo tan asediado por los enfermos que se vio forzado a levantarse temprano a la mañana siguiente y partir de la aldea. Aunque no volvió Jesús a esa ciudad, permaneció en las afueras por 2 días, cerca de las minas, enseñando el evangelio del reino a los mineros creyentes. Esta limpieza del leproso fue el primero de los así llamados milagros que Jesús hubiera realizado intencional y deliberadamente hasta ese momento. Era un caso auténtico de lepra. Desde Irón fueron a Giscala, pasando ahí 2 días en la proclamación del evangelio, y luego pasaron a Corazín, donde estuvieron casi una semana predicando la buena nueva, pero no consiguieron ganar muchos creyentes para el reino en Corazín. Nunca habían tropezado Jesús con un rechazo tan general de su mensaje en el curso de sus enseñanzas. La estadía en Corazín fue muy deprimente para la mayoría de los apóstoles, y Andrés y Abner tuvieron dificultades para conseguir que sus asociados no perdieran la valentía. Así pues, pasando silenciosamente por Cafarnaún, fueron a la aldea de Madón, donde no tuvieron mucho más éxito. Prevalecía en la mente de la mayoría de apóstoles la idea de que no habían logrado éxito en estas ciudades, recientemente visitadas, porque Jesús insistía que, en sus enseñanzas y predicaciones, no debían referirse a él como curador de enfermos. ¿Cómo deseaban que limpiara a otro leproso o manifestara de alguna otra manera su poder para atraer la atención de la gente? Pero el maestro se mantuvo imperativo ante sus ruegos sinceros. Ahí terminó, ¿verdad? Bueno, ahí ya ha terminado, sí. Vale, pues dejo de compartir y si tenéis alguna pregunta que le queréis hacer a nuestra hermana Laura, pues ella está a vuestra disposición.
el texto es muy lineal, es muy sencillo, la verdad es que tiene pocas interrogantes, porque solamente realmente es un relato. Bien, pues muchísimas gracias, Laura. No veo ninguna mano, si no me... Y pasamos a Marta, que nos va a leer el último tramo del pasaje. Vamos a compartir. Marta, está en tus manos. Bueno, gracias. Buenas noches para todos. El grupo apostólico se alegró, 5, de vuelta en Caná. El grupo apostólico se alegró mucho cuando Jesús anunció, mañana vamos a Caná. Sabían que en Caná tendrían un público comprensivo porque Jesús era muy conocido allí. Estaban trabajando bien en su obra de atraer a las gentes al reino, cuando al tercer día llegó a Caná cierto ciudadano prominente en Capernaum, llamado Tito, que creía a medias y cuyo hijo estaba gravemente enfermo. Oyó que Jesús estaba en Caná y deprisa fue a verlo. Los creyentes de Capernaum pensaban que Jesús podía curar cualquier enfermedad. Cuando este noble ubicó a Jesús en Caná, le suplicó que se apresurara camino a Capernaum para curar a su hijo afligido. Mientras los apóstoles lo rodeaban anhelantes de esperanza, Jesús, contemplando al padre del muchacho enfermo, dijo: ¿Cuánta paciencia debo teneros? El poder de Dios está en vuestro medio, pero si vosotros no veis signos de milagros ni contempláis maravillas, os negáis a creer. Y sobre eso, pues, lo que viene a mi corazón y lo que viene en esta enseñanza es que, como muchos otros, aunque este hombre había oído y visto muchos de los milagros de Jesús, su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y prodigios. Le costaba creer en Jesús y en su palabra si no iban acompañados por algún milagro. Y eso yo pienso que se repite a lo largo de la historia y se repetía mucho en la época de Jesús, de que muchas de las gentes que asistían a las charlas de Jesús, a sus enseñanzas, era para ver grandes milagros, para ver prodigios, para ver señales, más porque realmente les interesara el mensaje del reino, porque tal vez no lo comprendían. Entonces, en este relato, pues nos hablan de una persona que creía a medias en Jesús. Y hoy en día, pues yo no sé cuántos de nosotros creemos tal vez a medias en Jesús porque no vemos todas esas señales y no vemos las cosas que queremos y no las que necesitamos. Pero el noble hombre le encareció a Jesús: Señor mío, yo sí creo, pero ven a donde mi hijo que se está muriendo, porque cuando le dejé ya estaba a punto de perecer. Y después de inclinar Jesús la cabeza por un momento en meditación silenciosa, repentinamente habló: vuelve a tu hogar, tu hijo vivirá. Tito creyó las palabras de Jesús y deprisa se encaminó de vuelta a Capernaum. Mientras caminaba, sus siervos salieron a su encuentro diciendo: regocíjate, pues tu hijo está mejor, vive. Tito les preguntó a qué hora había empezado la mejoría del muchacho, y cuando los siervos respondieron: ayer alrededor de la hora 7ª bajó la fiebre, el padre recordó pues que alrededor de esa hora le había dicho Jesús: tu hijo vivirá. De allí en adelante Tito creyó de todo corazón y su familia entera también creyó. La reflexión que yo hago de este texto es que Dios está más interesado en fomentar nuestra fe antes que en librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener. Se puede observar que Jesús se interesó más en el Padre que en la enfermedad del Hijo, porque Él quería fomentar la fe en Tito, ¿sí? Y que eso se replicara, y fue así como lo hizo con el Hijo que más tarde creyó tanto en el Evangelio. Y eso pasa también con muchas de las personas. O sea, realmente nosotros pedimos ciertas cosas, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a lo que nosotros queremos. Y realmente el tratamiento que tiene Jesús y nuestro Padre para nosotros es muy diferente y nos cuesta aceptarlo. Por eso es muy difícil cuando las personas dicen: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque nosotros queremos muchas veces es hacer nuestra voluntad y que se den las cosas como nosotros queremos. Este hijo llegó a ser un poderoso ministro del reino y más tarde inmoló su vida con los que sufrían en Roma.
Aunque todos los familiares de Tito, sus amigos y aún los apóstoles consideraron este episodio un milagro, no lo fue. Por lo menos no fue un milagro de curación de una enfermedad física. Fue simplemente un caso de preconocimiento de los procesos de la ley natural, el tipo de conocimiento previo al cual Jesús recurrió frecuentemente después de su bautismo. Y aquí yo le preguntaba a Javier esta frase porque no la comprendía muy bien. Y lo que Javier me enseñó y me explicó es que ese preconocimiento del que se habla aquí es porque Jesús tenía mucho, o sea, él podía ver, aunque no trascendiera el tiempo, él podía ver el futuro. Y él podría ver que la enfermedad que tenía el muchacho no era de muerte. Tal vez era una fiebre, tal vez era un caso sencillo, y lo que él hizo fue ver que no iba a ser un tema para la muerte y que él no iba a actuar por un milagro que no entendió Tito en ese momento. Entonces, esa es la explicación a este texto que me dio Javier. ¿Es así, Javier, o estoy errada? No, perfectamente, perfectamente. Recordad que después del bautismo, el bautismo de Jesús fue un proceso maravilloso porque realmente en ese momento su ajustador del pensamiento se desprende de él y en ese momento es cuando ese ajustador es cuando le manifiesta, ese ajustador es el Padre, lógicamente, una representación del Padre, le manifiesta mi hijo bien amado en el cual yo tengo todas mis complacencias. Entonces, en ese momento él se ve realmente como, y toma conciencia realmente de quién es. Es el creador de nuestro universo local. Pero no solamente él se da cuenta de quién es, toma conciencia, sino que esas atribuciones, esos atributos que él tiene como un hijo creador paradisiaco, pues empiezan a manifestarse ya. Entonces realmente él trasciende el tiempo. Acordaros que la diferencia que hay un poco entre la ministra divina y nuestro padre Jesús, bueno, Miguel de Nevadón, es que Jesús no puede estar en varios lugares a la vez, cosa que la ministra divina sí puede hacerlo. Pero la ministra divina no puede trascender el tiempo, pero sin embargo, Miguel de Nevadón sí puede trascender el tiempo. Luego él tiene la capacidad, yo no sé hasta qué nivel, pero de prever el futuro, de verlo, de alguna forma de verlo, de sentirlo. De hecho, cuando iba a morir ya lo sabía perfectamente, yo creo que lo sabía casi perfectamente. Y es realmente lo que está aprovechándose de una capacidad que solamente tiene él, y es que tiene un preconocimiento es anterior al conocimiento de lo que va a suceder. Entonces, con este caso, cuando se dio cuenta que realmente, pues a lo mejor tenía algún episodio de alguna fiebre estomacal o, no sé, o cualquier infección, se da cuenta de que va a sanar. Entonces le dice, no te preocupes, márchate. Pero no porque hiciera ningún milagro, sino porque conocía efectivamente el futuro por lo menos el futuro cercano. Eso fue lo que yo hablé con Marta. Cuando quieras, Marta. Gracias. Listo. Nuevamente tuvo Jesús que salir apresuradamente de Caná debido a la excesiva atención atraída por el segundo episodio de este tipo ocurrido durante su ministerio en esta aldea. Los habitantes de la ciudad recordaban el asunto del agua y el vino, y ahora decían que había curado a distancia al hijo del noble. Por eso acudían a él, ya no tan solo con los enfermos y afligidos, sino también les enviaban mensajeros para que curara a distancia a los dolientes. Y cuando Jesús vio que toda la región era presa de tanta excitación, dijo, vámonos a Naín. Así pues, Jesús atendió la súplica del Padre, pero no como él esperaba. No lo acompañó hasta Cafarnaúm, en donde estaba su hijo enfermo. Tampoco hizo ninguna señal ni apeló a ninguna emoción o sentido. Lo único que le dio fue su palabra, ve, tu hijo vive. De esta manera vemos que la lección que le estaba intentando enseñar es: la fe debe descansar únicamente en la voluntad de Dios. Y volvemos a mencionar el tema de los milagros y los prodigios que la gente esperaba que hiciera Jesús, y por lo cual muchos de los seguidores acudían a ver. Y realmente pues lo que Dios nos quiere enseñar es muchísimo más allá, y es confiar en su voluntad y en el mensaje de Jesús. Naín y el hijo de la viuda. La gente creía en los signos, eran una generación buscadora de milagros.
Y por esta época el pueblo de Galilea central y meridional asociaba a Jesús y su ministerio personal con actuaciones milagrosas. Cientos y cientos de personas honestas que sufrían de desórdenes puramente nerviosos y estaban afligidas por los trastornos emocionales acudían ante Jesús y luego volvían a su casa, anunciando a sus amigos que Jesús los había curado. Y estos casos de curación mental eran considerados por estos seres de mente simple como curaciones físicas y curas milagrosas. Y volvemos a lo mismo que ya leímos allá arriba, que la gente muchas veces adjudicaba a Jesús milagros que él no hacía, que eran realmente trastornos o alteraciones emocionales que tenían, y de pronto pues por el tema de excitación y de pronto por el tema de estar en reunión, de verlo o escucharlo, pues se consideraban como milagros sus curaciones. Cuando Jesús se alejó de Canaán en dirección a Naín, lo siguió una gran multitud de creyentes y curiosos. Estaban decididos a presenciar milagros y maravillas y no estaban dispuestos a ser desilusionados. Al acercarse Jesús y sus apóstoles a las puertas de la ciudad, se toparon con una procesión fúnebre que se dirigía al cementerio cercano y que llevaba al hijo único de una madre viuda de Naín. Esta mujer era muy respetada y la mitad de la gente de la aldea seguía la procesión fúnebre de este muchacho supuestamente muerto. Cuando la procesión fúnebre llegó a donde Jesús y sus seguidores, la viuda y sus amigos reconocieron al maestro y le suplicaron que volviera el hijo a la vida. A tal punto había llegado su expectativa de milagros que creían que Jesús podía curar cualquier enfermedad humana y ¿por qué no podría semejante sanador levantar a los muertos? Así pues, importunado, Jesús se adelantó y levantando la tapa del ataúd, examinó al muchacho. Descubrió así que el joven no estaba verdaderamente muerto y percibió la tragedia que su presencia podía evitar. Por eso se dirigió a la madre y le dijo: no llores, tu hijo no está muerto, está dormido, volverá a tus brazos. Y tomando al joven de la mano le dijo: despiértate y levántate. Y el joven supuestamente muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús los envió de vuelta a sus hogares. Y aquí en este punto, pues yo he escuchado que algunas personas entran en un estado de catalepsia algunas veces. Entonces, pues yo pienso que al leer este texto, yo pienso que era lo que le había pasado a este muchacho, pero pues la gente lo tomó como que lo había resucitado de los muertos. Pero pues yo pienso que para la gente común, o sea, leer este texto, pues no va a ser tan sencillo de entender, de que ya lo llevaban en un ataúd, de que su mamá estaba llorando, de que había mucha gente y que el muchacho era dormido. Entonces, pues incluso para mí es como extraño leer esto y decir que el muchacho estaba solamente dormido después de que ya iban en la procesión fúnebre. Y aquí en este mapa pues vemos el recorrido donde quedaban ahí. Ellos habían caminado o habían viajado desde Canadá a Naín. Y aquí se ve en el mapa la distancia o el recorrido que hicieron. En vano intentó Jesús sosegar a la multitud. En vano intentó explicarles que el muchacho no estaba muerto, que él no le había devuelto la vida. No hubo caso. La multitud que le seguía y toda la aldea de Naín había llegado al máximo nivel de frenesí emocional. Muchos estaban dominados por el temor, otros por el pánico, mientras otros caían de rodillas para rezar y llorar por sus pecados. Fue imposible dispersar a la clamorosa multitud hasta mucho después de la caída de la noche. Naturalmente, a pesar de que Jesús les había dicho que el muchacho no estaba muerto, todos insistían en que se había producido un milagro, que aún había levantado a un muerto. Aunque Jesús les dijo que el muchacho había caído simplemente en un sueño profundo, explicaron que esa era la forma de expresarse de Jesús y llamaron la atención sobre el hecho de que él siempre trataba de ocultar sus milagros con la gran modestia. Y en esta imagen vemos el evento cuando el muchacho pues no es lo mismo, ¿no? Pero pues es una representación de aquel hecho. Y yo también lo que veo es que tal vez Jesús sintió misericordia por esta mujer porque el texto narra que era el único hijo. Entonces yo pienso que aquí Jesús fue movido a misericordia, aparte de que
Él vio que si de pronto no hacía o lo despertaba, de pronto ellos podrían reaccionar de una manera pues violenta, es lo que yo interpreto. Así pues, se recorrió la nueva por toda Galilea y Judea de que Jesús había rescatado de la muerte al hijo de la viuda, y muchos de los que oyeron este relato creyeron que era verídico. Jesús jamás pudo convencer plenamente ni siquiera a sus apóstoles de que el hijo de la viuda no estaba realmente muerto cuando le ordenó que se despertara y se levantara, pero sí los impresionó bastante para tener por efecto de que no incluyeron este episodio en las narraciones subsiguientes, excepto Lucas, que narró este episodio tal como le fuera relatado. Otra vez fue tan asediado Jesús por sus virtudes médicas que partió al día siguiente temprano camino a Endor. 7. En Endor. Entonces aquí vemos que de Canaán llegaron a Naín y después de ahí salieron para Endor. En Endor, Jesús escapó por unos días de las multitudes clamorosas en búsqueda de curación física. Durante su estadía en este lugar, el maestro rememoró para instrucción de sus apóstoles la historia del rey Saúl y la bruja de Endor. Jesús les dijo claramente a sus apóstoles que los seres intermedios rebeldes y descarriados, que a menudo habían asumido la personalidad de supuestos espíritus de los muertos, serían puestos pronto bajo control para que no pudieran volver a hacer esas cosas extrañas. Les dijo a sus apóstoles que cuando volviera junto al Padre y se derramara el Espíritu sobre la carne, ya no podrían estos seres semiespirituales, así llamados espíritus impuros, poseer entre los mortales a los de mente débil y a los de mente perversa. Esto responde a la gran incógnita de los hombres que se preguntan si en verdad existen los demonios que puedan perjudicarlos. Y esta historia pues nos lleva a un relato que hay sobre el rey Saúl, que estaba consultando, que en Endor estaba consultando a una médium, a una señora que le decían la bruja, porque tenía muchos problemas y él quería consultar al profeta Samuel. Entonces fue donde la medium a consultarla y pues ella hizo un contacto y supuestamente pues se relata que Samuel le habló y le dijo que por qué lo llamaba. Pero como vemos aquí es lo que pasa y es una gran incógnita de la humanidad, es que a los seres humanos los pueden poseer espíritus impuros, demonios. Mucha gente dice que consulta a los muertos y que los muertos le hablan, pero pues realmente lo que nos dice aquí es que solamente pasa eso es a la gente de mente débil y a los seres de mente perversa. Y habla es que fueron los seres intermedios y los seres caídos los que como que se burlaban de toda esta gente que consultaba y pues se hacían pasar por las personas que ya habían muerto y les hablaba. Y esa era una gran incógnita que incluso por anécdota les cuento, y era que yo tenía esa duda. Entonces, ¿cómo se explicaban que consultaran a los muertos o cómo decían que los familiares les hablaban? Y pues aquí vemos en este ejemplo que nos dan es que efectivamente había seres en ese entonces, porque Jesús lo habla claramente y dice que fue en ese entonces, que después de que hubo el día de Pentecostés y que se derramó el Espíritu de la verdad, pues se abre la mente y ya esos seres que hacían esas fechorías en el pasado, pues ya no van a tener esa potestad de hacerlo hoy en día. Y es algo que ha pasado y de pronto creer en esto y conocer la revelación es saber de que no hay ningún fantasma que nos pueda hacer daño si nosotros no le damos ese poder de pronto con una mente débil y una conducta perversa. Jesús explicó además a sus apóstoles que los espíritus de los seres humanos muertos no vuelven a su mundo original para comunicarse con sus semejantes vivos. Solo después de haber pasado una época dispensacional podría el espíritu en progreso de un hombre mortal volver a la tierra. Y aún entonces, solo en casos excepcionales y como parte de la administración espiritual del planeta. Después de descansar 2 días, Jesús dijo a sus apóstoles: mañana volvemos a Cafarnaúm para estar allí y enseñar mientras se tranquiliza la campiña. Allí en mi tierra ya se habrán recobrado un poco de tanto frenesí. Javier, yo quisiera que tú me ayudaras con la explicación de este texto que acabamos de leer sobre pasada la época dispensacional. Bueno, pues el tema es que efectivamente, hasta antes de Pentecostés,
Lo que estaba pasando es que como de alguna forma los seres intermedios aún no habían sido arrestados de alguna forma, no habían sido eliminados su capacidad, su poder de influencia sobre los seres humanos, pues lo que estaba pasando es que en mentes sencillas, en mentes enfermas, con algún tipo de discapacidad mental, gente pobre de espíritu en el sentido negativo, pues normalmente estos seres intermedios, acordaros que de los seres intermedios había unos que siguieron la rebelión y otros que no. Estamos hablando de los que se alinearon con la rebelión, pues estos realmente pues, se dedicaron a muchas cosas extrañas, como dice en el libro Urantia, y muchas de las cosas extrañas era que influían a estos medium, a esta gente que vaticinaban el futuro, que veían las entrañas de los animales para ver el futuro, lo utilizaban mucho los militares y los reyes, con pequeños sacrificios que mirando a las entrañas en las tripas podían ver si realmente iba a ganar la batalla o si le iba a perder, tiraban las tabas, es decir, todo lo relacionado con la quiromancia y con la predestinación. Exactamente, lo que es brujería actualmente se le llamaría así, pero realmente todo eso, a partir de Pentecostés, como bien sabéis, lógicamente Jesús derrama el Espíritu de la verdad y automáticamente todas esas fuerzas quedaron anuladas. Es decir, no quiere decir que no estén aquí, estarán ahí, pero ya capacidad de influencia. Por supuesto, sobre mentes normales no pueden actuar. Sobre mentes que tienen algún tipo de debilidad mental o sobre gente malintencionada también, mentes inteligentes pero que se aprovechan de esto para hacer su dinerillo y vivir del cuento. De eso se ha existido siempre. Todavía lo hay, pero ya no son con la ayuda de los intermedios, sino con la ayuda de la ciencia y la tecnología para engañar a los incautos y sacarles dinero, que es diferente. Y eso es básicamente un poco la explicación un poco del tema. Es decir, nosotros ese tema no tenemos que preocuparnos. Y lo que sí nos dice clarísimamente en el tema, en este texto, es que una vez que pasa la barrera de la muerte, aquí ya no volvemos. Ya no iremos a otros lugares mejores, a la zona de las mansiones, y listo. Es verdad que dice que algunos pueden volver, pero a trabajos administrativos. Administrativo significa a trabajar en el plan, y como bien sabemos, de los 24 ancianos, de los 24 tal, que hay muchos humanos que han vuelto y que están controlando un poco la gestión de nuestra amada Urantia, ¿no? Pero no volver aquí como si fueran uno más. Y además tened en cuenta una cosa. En el caso hasta hipotético de la gente que piensa, que cree que pueden volver, es que es absurdo. Si vuelves dentro de 40, 50 o 100 años, todos los tuyos ya han muerto. Es decir, realmente será más fácil encontrarlos como espíritus que no como vivos, porque realmente cuando vuelvas realmente los que te van a encontrar para ti van a ser unos desconocidos, ¿no? Eso sería un poco básicamente una ampliación de la explicación que tú has dado, Marta, tan amablemente. Bien, pues si tenéis alguna consulta, Marta, es el momento. Si no, ya hemos acabado muy pronto, ¿eh? Sí, yo la tengo. Yo tengo una pregunta. Adelante, Alfonso. Sí, aquí surge una cuestión. Quizá mejor no sea directamente una reencarnación, pero ¿qué hay del séquito de Caligastia cuando llegó hace 500,000 años a este planeta? Se dice que esos 100 de Caligastia fueron primero mortales como nosotros, de 100 diferentes planetas, y que se puede decir que reencarnaron otra vez porque ya eran carne y volvieron a ser carne otra vez. ¿Será eso un ejemplo de reencarnación? Y eso nada más es de manera ocasional, no es una regla universal en el plan de ascenso evolutivo de los mortales. A ver, ustedes explíquenme bien este asunto, por favor. Marta, ¿quieres contestarlo tú o te ayudo? Te cedo la palabra, Javier. Desde luego, ¿cómo eres, Marta? No, el tema es, en cierto aspecto, Alfonso tiene razón en lo que has dicho. Es decir, los 100 de Caligastia eran 100 seres mortales que murieron, lógicamente, que estaban en fase hemoroncial, pero no habían ajustado con sus ajustadores de pensamiento, ¿eh? No habían ajustado. Entonces, esos vienen aquí, realmente aquí se reencarnan, es decir, les preparan unos cuerpos para que tengan apariencia humana, es decir, realmente son humanos como nosotros.
Y realmente estos seres, en principio, iban a ser prácticamente infinitos. Lo que pasa, claro, en el momento que delinquen, como le quitaron el árbol de la vida, pues no pudieron alimentarse con ese hiperalimento, con lo cual se alimentaban como cualquier ser humano. Entonces, fueron perdiendo esa capacidad de no morir y acabarían muriendo todos en el tiempo. Seguramente durarían bastante tiempo, mucho más que lo que duramos nosotros, pero al final murieron todos. Eso es un poco, si te sirve de explicación, pero eran seres que encarnaron aquí. Pero vamos a ver, eso es diferente a esa mentalidad que existe de la reencarnación. La reencarnación, ¿qué es lo que dice? Una persona que es la reencarnación dice, no, yo cuando me muera me voy a reencarnar, si he sido una buena persona, me voy a reencarnar pues en un rey, en un príncipe o en una persona más alta, más guapa y con dinero. En plan, siempre en plan material. Y si he sido un sinvergüenza, un malvado y tal, pues me puedo reencarnar hasta en un cerdo. O en un mosquito, o en cualquier cosa. Eso no tiene que ver, no tiene que ver nada con el concepto de que... Y de hecho nosotros posiblemente, cuando estemos ya en fase morontial, dependiendo del nivel que sea, puede ser que nos requieran para trabajar, en base a nuestra experiencia, pues para trabajar en algún mundo, porque algún príncipe planetario nos requiera para que le ayudemos a ellos, en base a nuestra experiencia, para tratar los asuntos de algún mundo, no sé, se me ocurre pensar de dónde podía ser, pero en algún mundo. Me imagino que echarán mano a políticos que tendrán más experiencia para trabajar con grupos grandes de gente. Pero bueno, efectivamente, pero no tiene que ver nada con el concepto de reencarnación que tenemos aquí. Por lo menos el que predican los budistas y las personas que creen en la reencarnación. Ok, no sé si con sí. eso... Y además, ninguno de los 100 era de Urantia, que eso es importante decirlo. Todos venían de mundos diferentes. Ninguno de los 100 era de Urantia. Y también los ensamblaron, no los hicieron de carne. Generalizado. Bueno, eran de carne y hueso. El ensamblamiento no necesariamente tiene que ser de hojalata y de electricidad. Seguramente eran cuerpos creados, y de hecho lo dicen en Urantia, eran cuerpos creados de los manipuladores de la energía, los ¿cómo se llaman ahora mismo estas personalidades que se encargan? Los que preparan los cuerpos de Adán y Eva y todo, es decir, realmente son cuerpos y de hecho cogieron información biológica, genética de los seres humanos para ser prácticamente muy parecidos a ellos y no solamente en apariencia sino en todos los aspectos. Realmente no eran de hierro ni de hojalata ni de plástico, eran seres de carne. Entiendo yo que eran seres de carne y hueso, solamente que se alimentaban de dos tipos de energías, una energía material y una energía otra energía de tipo espiritual y por supuesto la energía que le proporcionaba el famoso árbol de la vida, ¿no? Que era el que tal, claro, como se lo llevaron los buenos, se llevaron el árbol, pues no tenían el alimento, el superalimento ese, con lo cual con el tiempo morirían. Correcto, muchas gracias por gracias, compartir este enfoque. Gracias. No obstante, si alguno, Flor, Jaime, queréis apuntar alguna cosa más, este es vuestro momento. Yo creo que lo acabas de decir ahorita, porque en realidad estaban hablando de tres cosas diferentes. Una, lo que es una reencarnación, que es una persona regresa aquí siendo otra persona diferente, pero eso no se puede porque está claro en el libro Durantia que cuando una persona muere, el ajustador se va a Divinington y luego lo espera en los mundos de estancia. Una persona sin ajustador, y lo dice en el documento 112, no puede representar ningún tipo de existencia. Entonces, el tema de que a mi abuelita le dijeron, vino y se le apareció y le dijo, ¿dónde está el oro? No, eso aparentemente no es cierto. Y dice, el documento 112 dice, es política de todos los universos prohibir dicha comunicación durante el periodo de una dispensación corriente. Esto nos lleva también a lo de que se podría dar, pero una dispensación siguiente, lo cual estamos hablando, por decirle a alguien que estuvo antes de Adán y Eva, a lo mejor podría venir ahora, pero estamos hablando de 30 y tantos mil años. O sea, es mucha la diferencia. Ahora, por otro lado, los 100 de Caligastia, por ejemplo, sí entran dentro de ese proceso administrativo que le llaman una dispensación siguiente. Ellos efectivamente, ahorita Javier lo dijo todo. El cuerpo que les dieron
no se podría llamar reencarnación porque no eran cuerpos de carne tal como los nuestros, eran supermortales. Eran unos cuerpos hechos para ellos nada más en específico. De hecho, ni siquiera, o sea, no tienen el mismo seguimiento que cualquier mortal de aquí. Por eso se alimentaban también de una forma diferente y estaban destinados a vivir cantidad enorme de años. Quizá todavía podrían, bueno, no sé, no, probablemente ya se hubieran ido. Pero lo malo es que, bueno, hubo la rebelión y algunos fallaron, eso fue lo malo, pero ellos sí cumplen con ese detalle de que vendrían de manera administrativa posteriormente. Ahora, ellos se ofrecieron como voluntarios para ese fin, pero quizá de manera administrativa también implica otras tareas u otras actividades que no son necesariamente como las que vinieron a hacer los 100, pero que tienen que ver con la administración de un mundo. Pero entonces sería, como dijo Javier también, ya no conocerían a nadie porque ya sería años posteriores, ¿no? Pero es fascinante ese tema. ¿Alguna pregunta más para...? Yo quisiera decir algo, Javier. En el documento 66.2, donde habla específicamente del séquito del príncipe, aclara varias cosas, ¿no? Y dice, hablando de que no es reencarnación, ¿sí? Porque mira cómo lo dice, provenían de lugares separados por grandes... Bueno, hablando, a ver, ¿cómo lo hacen? Los cogen el plasma de unos donantes locales, ¿sí? Que eran los que trabajaron en equipo con los 100 seres que vinieron extraplanetarios, y dice lo siguiente, hablando de lo que hicieron los portadores de vida, y seleccionaron a 50 varones y 50 hembras de la posteridad de Andoni Fonta, que representaban la supervivencia de las mejores variedades de aquella raza única. Con una o dos excepciones, estos andonitas, que tanto contribuyeron al progreso de la raza, no se conocían entre sí, provenían de lugares separados por grandes distancias. Mediante la dirección coordinada de los ajustadores de pensamiento y la conducción seráfica, se juntaron en el umbral de la sede del príncipe. Aquí los 100 sujetos humanos se pusieron a cargo de la conducción de voluntarios sumamente capaces de Avalón, que dirigió, oigan esto, la extracción de una porción de plasma vital de estos descendientes andónicos. Este material viviente, a su vez, se transfirió a los cuerpos materiales hechos para uso de los 100 miembros jerusemitas del séquito del príncipe. Entre tanto, estos ciudadanos recién llegados de la capital del sistema se mantuvieron en el sueño de transporte seráfico. Dice, estos sujetos, juntamente con la creación concreta de cuerpos especiales creados para los 100 de Caligastia, dieron origen a numerosas leyendas, gran parte de las cuales se confundieron más tarde con las tradiciones posteriores acerca de la instalación planetaria de Anieva. Ojo, toda la ejecución de la repersonalización duró precisamente 10 días desde que llegaron de Jerusalén los transportes seráficos que portaban a los 100 voluntarios hasta que recuperaron estos seres el conocimiento ya convertidos en seres triples del reino. O sea, ni remotamente era reencarnación, ni era parecido. Si bien es cierto que tenían cuerpos humanos desde el punto de vista genético, eran seres completamente diferentes. Ok, perdón que intervenga otra vez. Entonces no es reencarnación, sino una hibridación. Corpóreamente son humanos por la genética humana que les heredó, pero intelectualmente y espiritualmente son aquellas personas evolucionadas que llegaron al cuerpo de la finalidad y que tuvieron esta oportunidad de llegar a administrar un planeta con el príncipe planetario. Entonces no es reencarnación, es hibridación. A ver, ¿cómo se le puede llamar? No, a ver, un detalle. No habían llegado al cuerpo de finalistas, estaban en Jerusalén y se prestaron como voluntarios para venir a ayudar a Caligastia, pero no habían, ni siquiera estaban fusionados con su ajustador del pensamiento. Ah, correcto. Correcto. Todavía estaban en el sistema. Sí, correcto. Ok, sí, está bien. ¿Alguna otra inquietud? Y si no, pues le pasamos la palabra... ¿Perdón? Sí, quisiera aprovechar para hacer esta pregunta, porque yo he escuchado a algunas personas
aún en lo que llamamos pues el movimiento gramsciano, que dicen o piensan que nosotros somos seres espirituales viviendo una vida material. Pero yo personalmente no estoy muy de acuerdo que eso sea así. Somos seres con potencial de llegar a ser espirituales, pero actualmente somos seres físicos. Y aquí está nuestro origen, de aquí es que salimos y surgimos. No es que venimos, tal vez Melquisedec sí sea así, Jesús tal vez sí fue así, un ser espiritual viviendo una experiencia física, pero nosotros no. ¿Qué opinan ustedes? Carlos, yo te diría una cosa. Es verdad, lo que has dicho es algo que estoy completamente de acuerdo contigo, pero no olvides que la personalidad, esto es algo que no solamente lo da el Padre y viene de fuera. Es decir, viene de fuera. Somos únicos en el universo. En el extenso universo somos únicos. Y además irrepetibles. Entonces, venimos de fuera. La personalidad viene de fuera, está clarísimo. Es un don del Padre, que solamente lo puede conceder además el Padre. Aquí lo que nos da la ministra divina, pues lo que nos da es la mente y la inteligencia. Y por supuesto nos da también la parte material para que tengamos este cuerpo serrano que nos ha dado a cada uno de nosotros. Es así. Y luego aparece la chispa divina en nuestro ajustado del pensamiento, que luego viene sobre los 4, sobre los 5 o 6 añitos que viene, y eso conforma un poco la parte espiritual del ser humano. Entonces realmente no somos espirituales, pero somos potencialmente espirituales, como tú bien has dicho. Hasta que no nos fusionemos, hasta que no pasemos al otro lado y nos fusionemos realmente con nuestro ajustado del pensamiento, con la chispa divina del Padre, no somos seres espirituales, no somos. Vamos, así lo creo yo. Sí, correcto. Nosotros, yo quisiera añadir algo también. Nosotros tenemos unos elementos en nuestra entidad que son eternos, indiscutiblemente, pero nosotros somos seres mortales. Estamos específicamente en un estado mortal y sabemos que dentro de las 3 etapas pasaremos a un estado voluntario y después a un estado espiritual. ¿Correcto? O sea, no podemos confundir que tengamos unos elementos eternos de nuestra identidad con que seamos seres espirituales. En este momento somos seres mortales. Oswaldo, querías hablar. Gracias Javier. Quería de pronto aportar un poquito con respecto a lo que significa o lo que tiene que ser en este momento el concepto en el planeta de hibridación. Dice aquí, en química, bueno, primero que todo que la hibridación es un proceso químico que se realiza en el planeta Tierra de manera natural desde hace muchos años y también de manera no natural posteriormente, o sea, no sé desde hace cuánto hasta nuestros días. Dice, en química se conoce como hibridación a la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación de enlaces. Dentro de la teoría del enlace de valencia, estoy hablando de química, y justifican la geometría molecular. El primero que desarrolló por primera vez la hibridación con el fin de explicar estructuras de moléculas como el metano fue Linus Pauling, y este concepto fue desarrollado para este tipo de sistemas químicos sencillos, pero el enfoque fue más tarde aplicado mucho más ampliamente y hoy se considera eficaz para la racionalización de las estructuras de compuestos orgánicos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo entiendo un poquito de la cuestión de la química porque siempre me ha gustado. La cosa es que la hibridación no se puede hacer entre seres que son de fuera de la Tierra y nosotros. Eso no sería posible. Sabemos por el libro de Durante, y ustedes ya lo han aclarado ampliamente ahorita, que lo que sucedió fue otra cosa. Fueron voluntarios que vinieron aquí a la Tierra y su forma física fue tomada a través de otras maneras, pero jamás a través de la hibridación. La hibridación es una situación que se ha presentado en el planeta Tierra y seguramente en otros planetas como proceso evolutivo químico y que tiene que ver con los procesos del carbono, que tiene que ver con la vida. Entonces eso tiene que ver es con nuestra propia vida. Ahora, que los científicos actuales hayan logrado hibridaciones, sí, pero es aquí, son ellos.
o los científicos de la Tierra a través de todos los procesos investigativos y científicos que hayamos podido lograr. Pero eso nada tiene que ver con lo que se estaba planteando de los 100 de Caligastia. Era para aclarar un poquito ese concepto, les agradezco mucho, gracias. Eso, Oswaldo, que has comentado, tiene bueno, todos conocéis, sabéis que en el medievo andaban buscando la famosa piedra filosofal. La piedra filosofal no es ni más ni menos que una piedra energética que permitía transmutar el plomo en oro. Y es porque la diferencia de valencia entre el plomo y el oro está muy cerca. Es decir, si yo tengo una energía que soy capaz de proporcionar, de quitarle electrones al plomo, pues lo puedo convertir en oro. Y existe actualmente se puede convertir plomo en oro químico, que le llaman oro químico, que no es el mismo oro que el que compramos en las joyerías, cambiando las valencias, cambiando el número de electrones alrededor del átomo que conforman esa sustancia. Pero efectivamente, como tú bien has dicho, Oswaldo, eso es una hibridación en ese sentido. Lo que pasa es que también el concepto de hibridación creo que es más amplio y también muchas veces socialmente se conceptúa como una mezcla de algo híbrido, es alguna mezcla de, pero efectivamente nada que ver con lo que estamos hablando del tema que estamos tratando ahora mismo en este momento. ¿Alguna consultilla más? Y si no, pasamos la palabra a Jaime y cerramos. Hoy acabamos pronto, para que no os quejéis, ¿eh? Yo lo llevo más rápido, ¿eh? Bueno, yo por último ya, lo prometo, por último. Entonces, no es reencarnación, no es hibridación. Entonces, ¿qué es lo que fue? Un ensamble. Fue un reensamble. Un ensamble, buena palabra. Reensamble, wow, qué palabra. Es que yo estaba buscando una palabra para asimilar esto, pero ya lo entendí, claro. Un ensamble, ahí está la respuesta y me quedo contento con esa. Gracias. Ya no molesto más. Con mucho gusto, Alfonso, para eso estamos. Jaime, yo quiero hacerte una consulta. Sí. En cuanto a lo que leímos de la iniquidad, de la oración, de todos estos primeros párrafos del documento, cuando habla de la gente cómo debe proceder para acercarse al Padre, cuando ya hacemos la voluntad del Padre, y hablando de los hijos, cuando los hijos van por mal camino o en una familia hay un hijo que es la oveja negra, por decirlo así. Como madre, pues es mucho dolor ver los comportamientos del hijo, y más si conocemos estas cosas y sabemos pues prácticamente cuál es el camino que está llevando. O sea, ¿cómo manejar eso? O sea, realmente separar las emociones de madre con el comportamiento de los hijos y de pronto acudir al ajustador del pensamiento, a decir hágase tu voluntad, Padre. Es tan difícil o sea, ¿cuál sería el proceder de una madre con un hijo que está haciendo las cosas mal y se está desviando del camino? A ver, aquí, esta es una pregunta bien interesante y una pregunta que no podemos responder sino los que somos padres y ojalá de varios hijos, donde tenemos la oportunidad de comparar. Y siempre tenemos un hijo que es más tirado a calavera que los otros, ¿no? Pero lo único cierto es que la respuesta la dio Jesús. La respuesta se llama amor. Hay dos cosas que nosotros tenemos que entender. Una, el libre albedrío, y es que independientemente de la educación, de las mismas oportunidades que tengan, si algún hijo decide, como decimos acá coloquialmente, tirarse por el camino del medio, lo único que podemos hacer es amarlos, guiarlos y rodearlos de amor. Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos con el trato que le dio Jesús a su hermano Judá. De todos los dolores de cabeza que le dio y lo sacó adelante porque los mismos hermanos le decían échelo, sáquenme la casa, mejor dicho, era el cadáver de la familia, y sin embargo Jesús lo rodeó de amor y lo acompañó y lo siguió hasta que salió adelante, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta? Amor. Creo que la única respuesta que tendremos es amor. Nuestros hijos pueden ser los más calaveras del mundo, la oveja negra de la familia, pero aún así son nuestros hijos y debemos darles amor hasta el último momento. Y eso, casualmente, es lo que Jesús nos enseñó cuando habla del amor paterno y el amor fraterno. Ese amor no lo entiende sino un padre, ¿sí? Porque nosotros vemos que aún entre hermanos, yo siempre lo he dicho, a veces se tiran o nos tiramos rayos, como decimos aquí, ¿sí? Pero el amor de un padre
va mucho más allá de cualquier comportamiento, de cualquier utilización indebida del libre albedrío. Entonces la respuesta es amor. Y eso ni siquiera puedo decirte que sea la solución, pero lo que sí te digo es que nosotros debemos actuar con amor. Eso es todo lo que te puedo decir. Marta, yo te quería añadir algo más porque has tratado un tema que sería para dedicarnos aquí varias horas. Mira, yo tengo 65 años cumplidos, tengo un añito menos que Jaime, ¿eh? Las cosas como son. El más mayor es Jaime. Y tengo 5 hijos. Pero además he sido el mayor de 12 hermanos. El mayor de 12 hermanos. Entonces, a lo largo de tengo hermanos de todos los colores. Y tengo hijos de todos los colores. Teniendo los mismos padres, parece mentira que sean tan diferentes. Solamente nos queda, y te lo digo por propia experiencia, nuestra misión en la vida, nuestros hijos no son de nuestra propiedad, nosotros los traemos al mundo, ayudamos en el plan del Padre, trayendo, creando también, pero no son de nuestra propiedad. Nuestra obligación es darle alimento, la sustentación, darle la formación que quieran coger, claro, porque ya sabes que nosotros hacemos lo que podemos, pero ellos luego son libres de hacerlo o no hacerlo. De aconsejarle y de darle las necesidades básicas hasta que tengan una cierta mayoría de edad, que sean un poco independientes. Pero ellos son un ser libre como lo eres tú, y lo único que le podemos pedir al Padre es discernimiento y que los ilumine, porque ellos tienen su propio libre albedrío y harán en su vida lo que quieran hacer y tendrán su plan, porque el Padre nos da un plan a cada uno de nosotros. También tiene su plan para ellos, su ajustador del pensamiento lo eligió a él, a ese hijo nuestro, lo eligió a él por alguna causa y tiene su plan. Y entonces es posible que al principio vaya muy mal, pero te garantizo con el tiempo, a mí me ha ocurrido por experiencia, por eso te hablo, cuando me estaban hablando, digo, me está contando el caso seguramente de todos los que estamos aquí presentes que ya tenemos cierta edad. Luego cambian. Es verdad que hay una edad horrible, que es a partir de los 12 años, que se convierten en auténticos monstruos, que hasta los 22, 23 años son terroríficos. Cualquier cosa que digan sus amigos tiene valor de ley, de oro, y lo que dicen los padres son tonterías, no tienen ningún valor. Pero es verdad, cuando pasa el tiempo, ellos dicen, ¿qué razón tenía mi padre? Y van cambiando, y te garantizo que cambian. Es verdad que alguien se pueda perder, también nos podemos perder nosotros por el camino, es decir, las cosas como son, pero solamente hay que poner confianza en Dios y pedirle a Dios que los ayude, los ilumine, igual que pedimos por nosotros, también pedir por ellos. Y nada más que eso, es que es el único consejo que se puede dar. Y sobre todo tener en mente una cosa, que no son de nuestra propiedad, que no van a hacer lo que nosotros queramos. Nosotros, si tú eres médico, querrás que tu hijo sea médico, y no, a lo mejor él quiere ser músico, pero déjalo, él será feliz siendo músico y pasando incluso necesidades. Y si lo hace médico por hacerte caso a ti y pone una farmacia y tendrá muchísimo plata, pero será un desgraciado en la vida porque no está siguiendo su plan, su proyecto de vida. Entonces hay que dejarlos libres para que hagan su vida y que se caigan. Y solamente tenemos que estar ahí para coger los trozos y levantarlos de cuando en cuando. Porque si cada vez que se va a coger, tú lo coges para que no se caiga, no aprenderá nunca a andar. Se tienen que caer 20 veces y levantarse otras 3000 veces. Y es la única forma de aprender, como no ha pasado a nosotros. Así que tú confía en el Padre, que igual que nos cuida a nosotros, también los cuida a ellos. Los quiere igual a todo el Padre. Así que confía en ellos, pide al Padre por ellos, que los ilumine, que los ayude, y nada más, y quítate esa carga de encima. El futuro, lo que ellos hagan en su vida, será lo que ellos quieran hacer de su vida. No porque tú te sientas una fracasada y que he hecho mal. No, tú has hecho lo que has podido y ya depende de él su parte. Y es así. Ahí tenemos que descargarnos las piedras y dejar que ellos, que son libres, que ya empiezan a tener una edad, son adultos, que tomen su destino en la vida. Y es lo que es ayudarle y apoyarle en sus proyectos y ayudarle a vivir, sobre todo en los primeros años de vida, hasta que pasa esa edad horrible de la adolescencia. Y nada más, y confía en Dios. Y se acabó, que si Dios se preocupa hasta del último pajarito que vemos en el patio, se va a ocupar de él mucho más. Mucho más de lo que tú te puedas ocupar de él, se va a ocupar nuestro Padre Celestial. Así que solamente nos queda confiar en él y, por supuesto, pedirle y orar, aunque ya sabes que el Padre no cambia, pero nosotros sí vamos a cambiar. Entonces, lo importante es que nosotros cambiemos, nos tranquilicemos y entonces depositemos nuestra confianza en sus manos. Y Padre,
Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Y eso es la verdad. Entonces uno se quita esa carga que tiene encima, ese peso. Es decir, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no hace lo que yo quiero? Si es que a lo mejor no tiene que hacer lo que tú quieres. Tiene que hacer lo que tiene que hacer para ser el feliz y proyectarse en la vida y quitarse ese peso de encima. Que no somos propietarios de ellos, que es lo que quiero transmitir en ese mensaje. Y no sé si te habrá servido para algo, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Bueno, claro mis que queridos sí, amigos, muchas gracias. no, Antica, con mucho gusto. Les agradecemos mucho por su tiempo, por su participación. Mil gracias a todos los que participaron, específicamente a Orlando, a Laurita y a Marta por su trabajo. Les agradecemos mucho y si Dios quiere, como todos los jueves, esta noche subiremos la grabación. Mil gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.